común, el abuso sexual no es un juego de niños porque desafortunadamente pareciera algo que no sucede y sucede en todo el mundo. Entonces, bueno, yo organicé esta información de esta manera. Para poder hacer como un contexto, habría que preguntarnos qué es la sexualidad humana. La sexualidad humana, a pesar de todos los años y siglos, porque nos ha acompañado durante toda la vida del ser humano, sigue siendo un tema muy tabú, muy difícil de abordar, y si se trata de sexualidad en los niños, mucho más difícil. A pesar de todo el conocimiento que se ha generado en los últimos siglos respecto al humano, a la esencia del humano, aún sigue siendo complicado pensar que los pequeños tengan alguna expresión o manifestación de la sexualidad. Y por eso dije, bueno, vamos a empezar de lo más general que podamos hasta lo más particular y hasta una propuesta de atención, porque esa es la intención de nuestra campaña. Como sociedad, les decía hace un momentito, estamos muy interesados en poder llevar a cabo una serie de actividades que al final les vamos a presentar cuáles son y arrancar este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero que les quería comentar. Y si buscáramos en un diccionario, nos vamos a encontrar con esta definición. Y desafortunadamente eso no es únicamente la sexualidad humana. Sí, en términos de biología, sí en términos de la reproducción, sí en términos de que somos una especie viviente sobre este planeta Tierra. Y se supone, y todo lo vamos a poner entre comillas, la más evolucionada y la más especializada, ¿no? Sí, tenemos muchas bondades, es una maravilla la vida humana, pero eso de civilizado y evolucionado deja mucho que desear en términos de desarmonía, ¿no? en la vivencia. Entonces, pero eso no es únicamente la sexualidad. Como les comentaba, nos remite a lo único en términos biológicos. Y lo que sí me interesaría enfocar es que pensáramos la sexualidad como este fenómeno muy complejo en donde se van a poner en juego muchísimas cosas del ser humano. La biología, por supuesto, que es el cuerpo con lo que contamos. La fisiología, porque su funcionamiento también es, a pesar de tener reglas biológicas, pues cada quien funciona como puede, de alguna u otra manera, sí hay reglas generales. Pero lo más importante es la situación del psiquismo, y en ello se juegan los aspectos de cómo nos vinculamos, cómo nos organizamos en masa, en grupos humanos, y la producción de subjetividad. Entonces, lo que es la sexualidad para un grupo humano no lo es para el otro, a pesar de que en la cultura occidental, al menos a la mitad del planeta, creemos que estamos más o menos consensados y nos entendemos, ¿no? Pero podríamos pensar, poner un ejemplo simplemente. Los grupos en África, en algunos grupos, hoy todavía en el 2013, practican la mutilación genital. Y eso significa un horror para los que vivimos de este lado. Pensar que vamos que a las mujeres se les corte clítoris y labios externos o mayores y se les cosa para que posterguen el inicio de su vida sexual, y sea la pareja, el hombre, que penetrándolo con una rudeza impresionante inicia la vida sexual activa, es como así decir ¿qué? ¿No? Es una situación, y eso se practica hoy en día. Eso tiene que ver con la producción de subjetividad, cómo nos estamos organizando respecto a algún tema económico, político, del que quieran, y la sexualidad no está exenta de eso. Entonces, de alguna manera, cuando contextualizamos, hacemos el enfoque de qué es el abuso sexual o qué es los juegos sexuales infantiles, sí tendríamos que pensar en este contexto. En la cultura occidental, en nuestras culturas latinas, además, porque eso se ha modificado también mucho, la influencia de otras ideologías o de otras culturas. Entonces vamos a ver qué sucede con eso que llamamos abuso sexual infantil. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como dice aquí la definición, pues cada quien va a constituir como sujeto social y se inserta en el mundo en el que nos toca vivir. Hace más de 100 años, el señor Freud, que es, yo siempre le digo a mis amigos el santo patrono, al que le pedimos que nos socorra y que
nos ayude para comprender las situaciones en los casos clínicos, en el proceso terapéutico, etc. Y a quien acurrimos a su teoría para que nos explique muchísimos fenómenos, se le ocurrió hablar de la sexualidad infantil hace más de 100 años. En aquel entonces, los que conocen un poco de esa historia, pues casi lo linchan, ¿no? Es así como, ¿cómo te atreves a decir que esa edad de la inocencia, esa edad en donde eso que llamamos sexualidad no cabe pensarla, la tienen los chicos? El asunto es que Freud no hablaba de la sexualidad tal como la entienden los adultos. Él hablaba de otra expresión y otra manifestación diferente que tiene que ver con una parte de lo mismo, de la vida sexual adulta, pero no hablaba de la genitalidad propiamente. ¿A qué se refería? Bueno, aquí le puse muchas flores al señor Freud, ¿verdad? Porque nos dejó teoría, nos dejó método de investigación, nos dejó las bases teóricas como para ejercer una técnica, y lo ponemos entre comillas, porque en la cuestión terapéutica no hay ninguna técnica, no hay nada establecido. No es que no existe una técnica terapéutica, psicoanalítica o gestáltica o cognitiva conductual. Sí, son pasos a seguir, pero no tenemos el mismo producto siempre. Entonces, en este sentido, hace rato hablábamos que bueno, la teoría psicoanalítica aporta muchísimas cosas. La comprensión del ser humano, pero desde la lógica que Freud nos aporta. Entonces, a ver, en esta teoría, la palabra sexualidad no recae única y exclusivamente, como decía yo, a todas las actividades genitales que son propiamente de los adultos. Eso esperaríamos, ¿verdad? Sino más bien a toda una serie de excitaciones y actividades que existen desde la infancia y que producen placer. No voy a volver a repetir esto porque es muy importante cuando diferenciamos juegos sexuales y abuso sexual. Pero por lo pronto estamos hablando de que toda esta definición, me voy a permitir leérselas, en la experiencia en la teoría psicoanalítica, la palabra sexualidad no designa solamente las actividades y el placer dependientes del funcionamiento del aparato genital, sino toda una serie de excitaciones y de actividades existentes desde la infancia que producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica, fundamentalmente respiración, hambre, función excretora, etc. Y que se encuentra también a título de componentes en la forma llamada normal del amor sexual, vínculos amorosos, es decir, todo ese proceso de humanización, y lo cual está marcada, de hecho es lo que determina las relaciones humanas, tales como las entendemos y las conocemos. Aquí yo sé que muchos de ustedes son psicólogos, habrá quien no. Y no sé si pudieran seguirme, si no me detengo y me hacen preguntas sobre esto, o no le damos crédito al señor. Le decimos, estaba un poco loco el hombre, pero, o al final, como guste, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces, les decía hace rato que además nos deja una gran herencia en su teorización, porque nos da la pauta para poder pensar a los sujetos, a las personas, desde la lógica sana, o como dijeran los gringos, insana, pero más bien patología, ¿no? Lo que se va a desviar y produce una alteración en la conducta y en el comportamiento. Eso nos permite hacer la teoría, comprender fenómenos pues, acerca de la misma vida psíquica. Entonces, bueno, con este contexto de cómo comprendemos la sexualidad, la pregunta que nos hacemos para entrar a trabajar este tema es sobre la diferencia entre el abuso sexual y los juegos infantiles. Y vamos a ver. Lo planteé como pregunta, aunque puse la respuesta, pero me gustaría que lo reflexionáramos un poquito si podemos. Los niños tienen expresiones sexuales, ¿de qué tipo, a qué edad y cómo se manifiesta? Si alguien quiere responder, si no, les digo. Anímense, vamos. Pues desde bebés, ¿no? Cuando empiezan a explorar sus genitales, que se tocan, inclusive cuando bañamos a los niños, o a nuestros, cuando son bebés, que te gusta empiezan a descubrir que tienen orificios, se pican la nariz, los oídos, el ombligo, y al rato descubren que tienen un pene o una vagina, un añito, año y medio, y que hacemos regularmente, déjate ahí, niño cochino. No, o sea, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Simplemente hay que distraerlos, pero desde ahí estamos descubriendo su cuerpo, y ahí entra, yo creo que entra lo que son expresiones sexuales, ¿no es así?
Sí, claro. ¿Alguna otra? Eso creo que empieza desde que nace, ¿no? Desde que nace y empieza a mamar. Entonces, desde ahí es un placer. Y el contacto físico con la madre, que también pues adquiere mucha sensibilidad y mucho placer. Pues por decir esa herejía casi lo linchan. El asunto es considerar, al señor Freud, que la actividad sexual en los niños tiene que ver con lo que acaba de describir acertadamente, y es el autoerotismo, es la búsqueda de placer, ya sea a través de la succión, que es la alimentación al pecho o a biberón, porque también hay mujeres que lo pueden amamantar por cualquier circunstancia, pero toda esa zona queda cargadita. Por un lado satisface la necesidad biológica, pero por otro lado empieza a establecer el vínculo con la madre, que es fundamental para la existencia humana. Por eso hace rato en la diapositiva anterior hablábamos de un proceso humanizante, es decir, de alguna u otra manera se nace a la biología humana, determinados genéticamente, pero también nos va a permitir el contacto con el otro, el encuentro con el otro, nacemos al psiquismo. El psiquismo se tiene que inaugurar en algún momento. Después se toma el cuerpo como un modelo psíquico y van juntos con pegados para siempre, toda la vida. Entonces, pero aunque funcionen de manera diferente, porque la biología tiene leyes para funcionar, el psiquismo tiene otras leyes para funcionar, nunca van a estar separados. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con la sexualidad infantil. Esto sí se va a transformar. Se pretendería que no se quede centrado en su cuerpo, que el niño no solo tenga ese referente autoerótico, que también pueda elegir a otro objeto de amor. Si recuerdan un poquito los que han estudiado psicología, o un poco esta corriente teórica, para el psicoanálisis objeto es una persona, es una cosa, es un proyecto, una idea, o sea, algo que tenga la posibilidad de vincularme con algo y que yo recargue de amor, que es la energía del aparato psíquico en términos de libido, que es la función sexual. Sé que todos estos son muchos términos técnicos, pero más o menos para contextualizar un poco, para los públicos que no son más conocedores de la terminología, es el vínculo que establecemos y la posibilidad hasta de apegarnos a algo. En principio a la madre, después al padre y posteriormente a todo lo demás. Todo, escuela, amigos, proyectos futuro, propio cuerpo, etc. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ok. Entonces, bueno, lo más importante entonces sería distinguir que la sexualidad infantil y la sexualidad adulta son totalmente diferentes, porque la sexualidad adulta sí exige ya la genitalidad. La elección de un objeto de amor en términos del vínculo con otro y el ejercicio de la genitalidad, cosa que los niños no hacen. Entonces, bueno, en este sentido, entonces pues hablamos de juegos sexuales como parte de la sexualidad infantil, básicamente cuando hay un acuerdo entre ambos niños de jugar X juego. Por ejemplo, todos hemos visto a nuestros chiquitos jugar a la casita y los roles que se juegan, papá, mamá, y bueno, a veces embarazados los dos porque se pueden meter sus ropas acá y tener la panza, ambos, no importa. A veces se enferma uno y lo llevan al doctor, o otro tipo de juegos es vamos a jugar al doctor, yo soy la doctora y te voy a operar, y se abren las panzas, se tocan, se investigan, se observan. Ese tipo de circunstancias tiene que ver con jugar roles, ¿no? Que van a representar aquí la noción del juego sexual tiene que ver con un nivel de representación que implica una transformación y una sublimación de algo, de esa curiosidad, de ese tocamiento, de esa satisfacción autoerótica, y que también lo puede hacer en el juego. La diferencia es que hay consenso. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Aunque se lleven un poco de edades diferentes, están de acuerdo y están jugando. Otra característica de los juegos sexuales es que ambos niños suelen hacerlo en complicidad, es decir, en secreto y para los adultos y sin relatárselos nunca. O sea, tú y yo jugamos, yo he visto niños pequeños que juegan desde el matrimonio, ¿no? Está el novio, la novia, aunque sean hermanos, aunque sean primos, aunque sean vecinos, y hay un sacerdote que los casa, hay un juez civil que los casa, ¿no? Y se van de luna de miel, y luego tienen a los hijitos, o sea, todo un relato de lo que ocurre en términos, y pues la cama no está fuera del juego, ¿no? Y ya nos vamos a acostar y esa cosa.
¿Y qué hacen los esposos? Pues se besan y se besan, ¿no? ¿Y qué hacen? En una ocasión me platicaba una persona que cuando los niños están en silencio, algo están haciendo, ¿no? Entonces estaban comadreando muy a gusto y los amiguitos calladitos, es que nos vamos a echarles un ojito. Y efectivamente estaban un niño y una niña como de unos 4 añitos con los pantalones abajo y abrazados, así, abrazados. Entonces la mamá no se alarmó tanto, porque pues no quiso hacer tanto escándalo, pero le dice, ¿qué están haciendo? Tranquilamente. Y voltean los dos con una alegría que le dicen, las colitas están dando un beso. Entonces dicen, bueno, pues sí, las colitas están dando un beso, se suben los pantalones, vámonos a jugar, y se acabó el asunto, ¿no? Se distrajeron, les pidieron de cenar, cosas así. También va a depender mucho, obviamente ahí los cacharon, pero les garantizo que si pasa el tiempo y las comadritas siguen comadreando y no se dan cuenta, estos niños se levantan el pantalón y siguen en sus juegos. Porque hay un consenso, un acuerdo, están representando cosas. Las colitas estaban dando un beso. Se querían mucho las colitas, ¿no? Además, porque así le explicaron a esta mamá. Eso es un juego de tipo sexual y puede haber muchas manifestaciones, muchas. Las dos características principales son estas. Hay juegos sexuales en las escuelas, hay juegos sexuales en los baños públicos, de alguna manera, en las casas, en donde haya niños que jueguen y que tengan toda esta actividad por realizar, se pueden presentar juegos de ese tipo. La problemática empieza cuando es tratada de una manera por el adulto desde la lectura de la sexualidad del adulto. Entonces es decir, estos no estaban jugando, este estaba abusando de su compañero. Hay juegos sexuales entre niños, entre niñas, heterosexuales, homosexuales, así lo vería el adulto, ¿no? O bisexuales, un grupo, etc. Entonces ahí es donde empiezan los enigmas. ¿Qué vamos a considerar como juego sexual o como abuso sexual? Ahorita vamos a ir tratando de descubrir y despejar qué es entonces el abuso sexual. Pero por lo pronto para que nos quede claro esta parte, ¿no? Entonces, a ver. El abuso sexual, igual se lo voy a leer, es infantil, está referido al abuso de poder y autoridad que ejerce un adulto para excitar a propósito y con toda intención la sexualidad en el niño, utilizando el cuerpo del niño y dirigiendo sus acciones para la obtención de su satisfacción. Esa es la definición de abuso sexual. Si se dan cuenta, ahí no hay ninguna situación de violencia. Porque eso pensaríamos, cuando escuchamos la palabra abuso sexual, a veces entendemos como sinónimo violación, y no es una violación. Sí está violando los derechos, de alguna manera, la integridad del sujeto, pero no está cargada con lo que sería característico de la violencia sexual, que sería un acto violento, obligado. Sí están obligados, ahorita vamos a ver las diferencias, pero no tiene nada que ver con la violación. De pronto, esa es la problemática que les planteaba hace rato, desde qué lógica la ve el adulto. Si la ve desde la lógica genital, ya el intercambio de genitales, entonces sí está matizado con, la violaron. Yo tuve una paciente pequeña, de unos 8 años aproximadamente, sí, porque el otro chica fue de 7. Tengo varios ejemplos, desafortunadamente tengo varios ejemplos para poner la teoría a trabajar y poder comentarles, contarles, compartirles, ¿no? De alguna manera. Esta chiquita llegó y se sentó, ya habíamos tenido las entrevistas con su madre, y 2 años después de juegos sexuales que tuvieron el hermano, el primo y ella, se les sale. 2 años después se dieron cuenta, estaban jugando, guardaron el secreto y no pasó nada. Pero en esta ocasión están en un cumpleaños y sale así como en el recuerdo, ¿te acuerdas con el bebé? Y lo evidenció. Entonces la madre se alarmó muchísimo, y se descompuso, y el padre, y querían meter al primo a la cárcel y denunciarlo. 2 años después, ¿no? Y toda una cuestión muy dramática. La chica cuando llega, la primera entrevista que tiene, llega, se sienta, agacha su cabecita, no la levantaba, y le digo, oye, mira, tu mamá te trajo por esto, dime qué pasó, que ya nos explicamos, ¿no? Y me dice, mi hermano me violó. Así fue su discurso, mi hermano me violó. Le digo, a ver, platícame, ¿qué pasó?
Cuando me narra el evento, pues bueno, ya lo habíamos platicado con la madre, que muy probablemente nunca se iba a saber qué había pasado, porque los niños estaban aterrorizados, eran primos, o sea, entre el primo mayor y sí había una diferencia de edad importante. La legislación en todos los estados lo tiene contemplado como un delito. El abuso sexual existe a partir de la diferencia de 5 años. O sea, si por ejemplo una niña de 8 años con un adolescente de 13 o 14 o 15 tiene juegos sexuales, puede llegar a ser juegos sexuales, pero en términos de legislación es un abuso sexual y se persigue, es un delito finalmente. Entonces es una complejidad tremenda este fenómeno, porque les decía, no me toca hablar de un aspecto muy sencillo, muy simple, es una problemática grandísima. Entonces, en donde se mezclan varias instancias y escenarios, lo legal, jurídico, lo familiar, lo individual, a nivel psíquico, biológico, porque bueno, sí hay momentos espantosos de violencia sexual que han provocado hasta la muerte de los pequeños. Y muchas cosas más, en términos de lo social, como dijimos hace rato, en términos de la producción de subjetividad. Entonces es un fenómeno muy complejo, este fenómeno del abuso sexual. Pero bueno, por ejemplo, esta definición nos permite pensar entonces que es con alevosía y ventaja, como decimos, ¿no? Y con dolo además, porque sí tiene la intención de que el niño sea utilizado, su cuerpo, su integridad, su psiquismo, su alma, para que el adulto, en este caso está planteada así, la definición, satisfaga las necesidades sexuales de él. El niño no las tiene, en esos términos las tuvo con el autoerotismo, se quedó adormecida un ratito esa expresión autoerótica, al menos en los años escolares, de 6 a 12, para repuntar en el segundo viaje de la sexualidad, que es la genitalidad propiamente dicha, ya en la adolescencia. Pero cuando un pequeño no tiene estas necesidades, entonces estamos considerando un abuso sexual. Y este se da de una manera muy sutil. Lo que expliqué hace rato, que no requiere el ejercicio de la violencia física. ¿De qué requiere? De los aspectos de seducción y en muchas ocasiones sí de fuerza física como de convencimiento. Esos 3 elementos están en juego en la situación de la violencia, del abuso sexual contra los niños, ¿no? También tuve otro caso de una pequeñita de 7 años que fue abusada sexualmente durante 1 año por su bisabuelo. Entonces, esta niña, sí, son casos muy duros, porque de verdad que uno lo piensa en los pequeños que están totalmente indefensos, muchos de ellos, pues ay caray, qué sociedad tenemos, ¿verdad? Bastante descompuesta, pero sí es una situación compleja. En este caso, lo que ocurría con ella, aparte de la seducción, fue la amenaza, que también es otro de los elementos que aparece. Una vez que logra el abuso sexual y mantenerlo, la amenaza era en contra de la madre. Si tu madre se entera, yo mato a tu madre, ¿no? Su propio abuelo, porque era abuelo de la madre. Y esa madre había sido abusada sexualmente por el propio abuelo. Entonces es toda una cadena así muy compleja de comprender, pero bueno. Lo que está rodeando el abuso, obviamente, son falta de datos precisos. Si denunciar un acto violento sexual en adultos es complejísimo, y tener una estadística veraz es complejísima, pues mucho más en los niños. Realmente, ¿quién se atreve después de un abuso sexual o de una violencia, de una violación y levantar un acta por todo lo que sucede y que pasa, ¿no? Tenemos una compañera aquí, una amiga que trabaja en Procuraduría y nos decía que atendió un caso de una chica sordomuda violada y tuvo que esperarse 2 días para que le tomaran muestra, para levantar el acta y lo que consigan al intérprete. O sea, toda la cuestión de la justicia que complejiza mucho más. Entonces, el famoso enunciado de cuándo sufren más violencia, si en el acto mismo o lo que viene después, ¿no? En el proceso, en las instancias jurídicas, en cómo son tratadas, etc. ¿No? Pues ya sabemos cómo son tratadas, tú lo provocaste, mira cómo viste, bla, 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 todos esos enunciados terroríficos a los que nos enfrentamos. Entonces, bueno, ese es por un dato, la falta de datos, el secreto, como les decía en el ejemplo que les puse, puede ser vergüenza, culpa, estar bajo amenaza, miedo que no les crean, es lo principal,
¿no? Fundamentalmente. Entonces, por ahí vamos a intentar de trabajarlo. No existe propiamente una edad de riesgo. Obviamente, los más pequeñitos son los más expuestos, porque un pequeñito no tiene la posibilidad de distinguir muchas cosas que el niño escolar, por ejemplo, de primaria, ya lo puede hacer, ya puede diferenciar. Esto no me gusta, esto me siento mal, esto me incomoda, y decir no quiero, no puedo salir corriendo, gritar, empujar algo. Los más pequeños no. En ese sentido, por ejemplo, la edad de riesgo aumenta entre los más pequeños, ¿no? Pero también, siendo realistas, dependerá de la circunstancia de vida, porque desafortunadamente, como les comento en mis clases, parece que a los pobres les pasa todo, ¿no? Hay pobreza económica, material, alimenticia, nutricional, de todo, de salud, y está el hacinamiento y la promiscuidad, y les pasa de todo. Entre más pobre se es, etcétera, ¿no? Pero la circunstancia también hay que considerarla. Ahora sí nos vamos a ir fase por fase. Si gustan ir preguntando o comentando, igual, ustedes me dicen, ¿no? Una de las primeras fases que se va a ocurrir es la fase de seducción. El futuro abusador, así le llaman, manipula la dependencia y la confianza del menor y prepara el lugar y el momento del abuso. Yo no sé si ustedes conozcan El árbol de Chicoca, es una película de monitos, muy bonita, ¿sí lo ubican? El árbol de Chicoca. Fue un cortometraje pequeñito en caricatura que hicieron, no recuerdo qué país, con México, es una coproducción, Cuba, y se trata de unos monitos que la monita, el niño primero o la niña, no recuerdo muy bien, es abusado por un mono grandote, ¿no? Pero, y después el hermanito, así que a los dos hubo abuso sexual ahí de esta película. Le regalaba dulces, así como la campaña de hace años de mucho ojo y fíjate con mi gente, y no recibas nada de la calle, etcétera, de la gente desconocida, en esta fase de la seducción. La estadística, al ratito voy a mencionarlo, pero la estadística nos muestra que el abuso sexual infantil se ocurre en mayor frecuencia con gente conocida, no con el desconocido. Entonces es el tío, el abuelo, el padre, la madre, el vecino, los cuñados, lo que sea, ¿no? El primo mayor, el hermano, etc. Entonces, este monito del árbol de Chicoca conocía a estos penitos y confiaban en él. Y además, que el niño se resiste a los regalos, a las caricias, al cariño. Finalmente, es muy complicado. La siguiente fase es propiamente la interacción sexual abusiva. No es un proceso que se dé de inmediato, es gradual, va en aumento, aumento, aumento y aumento. Puede incluir comportamientos exhibicionistas, es decir, primero ponen a los niños a que vean, o los sujetos abusadores experimentan ver a los niños. Les está exhibicionista y voyeurs. Caricias, intenciones eróticas, masturbación, etc. Exposición a pornografía, hoy en día es una bendición en la tecnología, pero nos ataca, ¿no? También de alguna u otra manera, porque está todo ahí. Hay una facilidad enorme de conseguir imágenes rudísimas de violencia sexual desde con infantes, animales, cuestiones muy grotescas, etc. Y ahí está. Entonces, la exposición a ello también implica abuso sexual. El siguiente momento es la instauración del secreto. Y como decíamos hace rato, por medio de amenazas, hay que imponer el silencio al menor. Cuando dice esta frase que la madre o los hermanos suelen ser ausentes o cómplices, no está lejana de la realidad. Uno pensaría, pues ¿qué madre permitiría eso? Pues muchas, ¿no? Por ejemplo, esta paciente que tuve, pequeñita, que a su madre le había ocurrido lo mismo, ¿por qué se le ocurría dejarla al cuidado de sus abuelos? Ellos dio drogas, sabiendo lo que había ocurrido con ella. Porque no tenía posibilidades, tampoco la vamos a quemar de leña verde, ¿no? No había recursos internos para decir, ah, caray, ustedes se pueden repetir, y se repitió. Y un proceso muy injusto, por cierto, porque sí es una sensación de mucha impotencia. El hombre fue denunciado y salió bajo fianza, y todo un proceso muy, en cuanto a lo legal, muy injusto. Pero bueno, la chica quería olvidar. Además, hubo una frase muy clarificadora
cuando me dice, mañana tiene que ir a la audiencia y no quiere que esto ya pase. La mamá me comenta, ¿no? Que ya rápido, bla, bla, bla. Y ella dice en primera persona, quiere, o